24 de mayo de 2006. En la cima del Everest, un Sherpa estuvo completamente desnudo durante 3 minutos completos a casi 30.000 pies de altura. En la zona de la muerte, los alpinistas luchan por cada respiro. Imagina pelear por sobrevivir mientras el tipo a tu lado se quita la ropa. Y Lakpa Tarkai Sherpa, de 25 años, se quitó cada prenda, chaqueta, botas, pantalones, todo fuera. Para algunos fue valentía. Para otros fue una blasfemia. El Everest no es solo una montaña, es Chomolungma, la diosa, madre de la tierra. Y este joven Sherpa acababa de exponerse en la cumbre más sagrada del Himalaya. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué pasó después? ¿Por qué casi no hay evidencia de esta hazaña hoy? Desde el Sherpa desnudo hasta una boda, nadie debería haber sobrevivido a una hazaña que enfureció a todo el mundo del alpinismo. Estos son 7 de los récords más extraños jamás establecidos en el Monte Everest. Bienvenidos a lo extremo. Al llegar a la cima del Monte Everest, te paras en un espacio del tamaño de varias mesas de ping-pong. A esta altitud, cada segundo cuenta, porque tu cuerpo literalmente se está muriendo por la falta de oxígeno. Realmente no hay nada que hacer allá arriba excepto lo básico. La mayoría de los escaladores toman una foto rápida, quizás dicen algo y bajan lo más rápido posible. La cima no es un lugar donde te quedas o celebras, es un lugar donde sobrevives. Pero el 24 de mayo de 2006, Lakpa Tarkai Sherpa decidió hacer algo completamente diferente. El guía de montaña de 25 años de Portse llevaba meses pensando cómo dejar su huella. En la historia del montañismo, él ya había escalado el Everest antes como parte del equipo de expedición de Adventure Consultants. Debió haber entendido que a esta altitud, lo que estaba a punto de hacer era extremadamente peligroso y podría matarlo. Pero Lakpa quería hacer algo que nunca se había hecho antes. Así que en la cima, con sus compañeros de escalada sorprendidos observando, Lakpa comenzó a quitarse la ropa. Primero su pesada chaqueta de plumas, luego sus pantalones aislantes, sus capas térmicas, sus botas, todo hasta que estuvo completamente desnudo en el punto más alto de la Tierra durante 3 minutos completos. Lakpa estuvo de pie en la cima del Everest, mientras sus compañeros de escalada tomaban fotos con la esperanza de que entrara en los libros de récords. 3 minutos quizá no parezcan mucho, pero imagina estar de pie sin ropa en tu congelador ese tiempo. Imagina que ese congelador está a casi 9 kilómetros sobre el nivel del mar, donde apenas hay suficiente oxígeno para pensar con claridad. Pero aquí es donde este extraño intento de récord se convirtió en una gran controversia. Verás, Lakpa no solo rompía un récord inusual. Muchos consideraron que su acto fue muy irrespetuoso con uno de los lugares más sagrados del mundo. Para los Sherpas budistas de Nepal, el Monte Everest es Chomolungma, la diosa madre de la tierra, venerada como sitio sagrado por miles de años. Y Lakpa acababa de desnudarse completamente en su montaña más sagrada por fama personal. El jefe de la Asociación de Montañismo de Nepal estaba furioso. Si lo hizo, es muy impactante porque Sagarmatha es la diosa madre. El gobierno debe imponer una ética estricta para el alpinismo, dijo, usando el nombre nepalí de la montaña. Lakpa tampoco declaró públicamente su razón para hacerlo. Sin embargo, su equipo dijo después que presentarían el incidente a Guinness, sugiriendo que fue un intento de récord. Aquí viene lo inquietante. Si buscas fotos de la cumbre desnuda de Lakpa en línea, casi no hallarás ninguna. Se dice que solo hay una imagen en internet. Algunas personas creen que Nepal suprimió las otras fotos debido a la vergüenza e indignación que causó la hazaña de Lakpa. ¿Son ciertos o no? Los 3 minutos desnudo de Lakpa a casi 30.000 pies siguen siendo uno de los récords más controvertidos del montañismo. Y por impactante que esto haya sido, no es nada comparado con el récord que veremos al final, ese que hizo que Reddit explotara de furia. Nuestros siguientes poseedores de récords tuvieron una idea aún más extraña que casi los mata. La mayoría pasa meses planeando su boda ideal. Eligen el lugar, invitan a seres queridos y contratan fotógrafos. Pero en 2005 Monie Mulapati, de 24 años, y Pem Dorje Sherpa, de 23, tuvieron una idea diferente para su día especial. Estos 2 jóvenes nepaleses escalaron juntos durante semanas, superando la cascada de hielo de Khumbu, el mal de altura y llevando sus cuerpos al límite. Y cuando finalmente llegaron a la cima, el 30 de mayo tenían algo muy específico en mente, mientras sus compañeros escaladores los observaban. Sorprendidos, Moni y Pem se quitaron las máscaras y buscaron torpemente guirnaldas de flores de plástico, con las manos entumecidas por el frío y temblando por la falta de oxígeno.
Pem intentó aplicar el tradicional polvo rojo de Sindor en la frente de Moni, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía controlar sus movimientos. Luego, a 8.848 metros sobre el nivel del mar, realizaron una ceremonia de boda tradicional nepalí. Esto no fue una ceremonia larga y romántica. Todo duró apenas 10 minutos porque, bueno, no puedes tener una boda larga cuando estás en la zona de la muerte. Mientras más tiempo estés en la cima, más difícil será bajar. Tu corazón ya trabaja al máximo para mantenerte vivo, y ahora le pides funcionar sin el oxígeno extra que evita que te desmayes. En esos 10 minutos, Moni y Pem fueron la primera pareja en casarse en la cima del mundo. Ningún otro alpinista sabía lo que presenciaba. Imagina que acabas de completar la escalada de tu vida. Estás exhausto, apenas puedes pensar con claridad por la falta de oxígeno, y de repente, las dos personas a tu lado empiezan a tener una ceremonia de boda. Quizá los otros alpinistas creían estar alucinando por el mal de altura, pero el matrimonio en la cima tenía un significado tan profundo que valía el riesgo. Verás, Moni era de la comunidad Newar y Pem era un Sherpa, una pareja poco común en el rígido sistema de castas de Nepal. En Nepal, los matrimonios suelen ser arreglados entre familias del mismo grupo social que se conocen desde hace generaciones. El matrimonio entre una mujer Newar y un hombre Sherpa ya era bastante controversial y causaba conflictos familiares y rechazo social. Su boda en el Everest tenía la intención de enviar un mensaje poderoso de que el amor podía superar las barreras sociales, con nuestro matrimonio interracial. Queríamos mostrar que la casta y raza no son barreras para el matrimonio. Pem comentó que arriesgaban sus vidas para probar que su amor era más fuerte que siglos de tradición. Al revelarse la noticia tras su descenso, hubo reacciones mixtas. Algunos celebraron su valentía, pero otros no aprobaron que usaran la montaña sagrada para lo que consideraban un truco publicitario. Para las parejas jóvenes con barreras de casta en Nepal, Moni y Pem demostraron que el amor puede conquistar la montaña más alta de la tierra. Funcionarios de montañismo en Katmandú dijeron que nunca habían oído hablar de alguien que se casara en la cima del Everest antes, y sinceramente, ¿quién más va a intentar romper ese récord? No es precisamente fácil encontrar competencia, pero por más extraño que suene una boda en la cima de una montaña, al menos se hizo con amor y respeto. Nuestro siguiente poseedor de récord pensaba en una ceremonia muy distinta. Cuando Ratnesh Pandey, de 31 años, llegó a la cima del monte Everest el 21 de mayo de 2016, tenía una misión muy específica. La mayoría de los escaladores celebran su llegada a la cima con un grito de victoria, una oración o simplemente con el puro alivio de haber sobrevivido a la escalada. Pero Ratnesh tenía algo más planeado, un plan que casi lo mata en su primer intento, un pequeño desvío en este tren del caos. Si quieres ser parte de la comunidad extrema, obtener acceso anticipado a nuestros videos y encuestas exclusivas, únete a nosotros en Patreon. Nos vemos ahí. De pie a 29.029 pies en las primeras horas de la mañana, este montañista de Madhya Pradesh, India, se puso firme y comenzó a cantar, y no era cualquier canción. Interpretó el himno nacional de la India, Jana Gana Mana, siendo la primera persona en cantarlo completo en la cima más alta del mundo. ¿Imaginas lo surreal que fue para los otros escaladores, parados en una cima del tamaño de unas mesas de ping-pong? El viento aúlla a tu alrededor. La temperatura está muy por debajo de cero y estás rodeado de otros escaladores exhaustos que apenas pueden recuperar el aliento, mucho menos hablar en oraciones completas. Y en medio de todo, este tipo empieza a cantar el himno nacional de la India a todo pulmón. He estado en la cima de una montaña de más de 4.000 metros en Colorado y vi a un escalador con falda escocesa tocar Amazing Grace en la gaita. Pensé que era una locura. Esto es otro nivel. Durante más de un minuto, mientras respiraba oxígeno suplementario entre versos, Ratnesh dio una actuación patriótica completa en la cima del mundo. Probablemente su voz temblaba por el frío y el aire enrarecido, pero Ratnesh cantó cada línea de Jana Gana Mana, mientras sus compañeros lo miraban asombrados por la actuación patriótica más extrema del mundo. Lo más increíble es que esta fue la segunda vez que Ratnesh lo intentó. La primera casi le costó la vida. En 2015 estaba a 22.000 pies cuando ocurrió el terremoto de Nepal. El terremoto de magnitud 7.8 provocó avalanchas masivas que costaron la vida de 21 alpinistas en el Everest y dejaron a cientos más varados. Ratnesh quedó atrapado en la montaña en condiciones casi mortales y tuvo que ser rescatado mientras aún sacaban cuerpos de los escombros.
La mayoría de las personas tomarían eso como una señal del universo para buscar un pasatiempo más seguro. El trauma por sí solo sería suficiente para mantener alejados a la mayoría de los alpinistas del Everest para siempre, pero no a Ratnesh. En lugar de desanimarse, se volvió más decidido. Pasó el siguiente año entrenando más duro, recaudando fondos sin descanso y preparándose para otro intento. El hombre estaba obsesionado con la idea de cantar el himno nacional de la India en la cima del mundo. Incluso pidió préstamos por más de 15 lakh de rupias, o alrededor de $20,000 para financiar su regreso al Everest. Piensa en eso por un segundo. Este hombre pidió prestado más dinero del que muchos ganan al año, y debía devolverlo aunque no sobreviviera a la escalada. Además, podría cantar el himno nacional de su país en el punto más alto de la Tierra. Más tarde, Ratnesh comentó que cantar el himno le dio paz y la fuerza necesaria para el peligroso descenso, de regreso abajo. Para él, fue un momento espiritual y una manera de honrar a su país desde el lugar más cercano al cielo posible. Ya sea que lo encuentres inspirador o extraño, tienes que admirar la dedicación. Digo, ¿quién más planea toda su expedición al Everest para dar una presentación musical? ¿Suena loco planear subir el Everest por una presentación musical? Nuestros siguientes poseedores de récord enfrentaron un reto aún más imposible. Ser gemelos idénticos implica hacer todo juntos, compartir cumpleaños, intereses y hasta ropa a veces. En 2013, las gemelas indias de 21 años Tashi y Nungshi Malik decidieron llevar su vínculo a otro nivel. El 19 de mayo de 2013, estas gemelas idénticas intentaron algo que nunca se había hecho antes, algo que requeriría una coordinación perfecta, en el lugar más peligroso del mundo, donde un solo error de cualquiera de las hermanas podría matarlas a ambas. Ahora vean, la mayoría de los equipos de escalada se separan al intentar llegar a la cima por seguridad. Los escaladores más rápidos van adelante para evitar enfriarse mientras esperan, los más lentos se toman su tiempo para evitar el agotamiento a gran altitud, enfermedad. En la zona de la muerte no puedes darte el lujo de esperar a tu compañero de escalada. Pero estas hermanas gemelas tenían un plan diferente. Iban a intentar algo que suena sencillo, pero que en realidad es increíblemente difícil de lograr. Permanecerían juntas durante toda la escalada, manteniendo el mismo ritmo en la parte más peligrosa de la montaña, la zona de la muerte. Piensa en lo que esto realmente significa a 26,000 pies de altura. Tu cuerpo literalmente se está muriendo con cada paso. Tu corazón late con fuerza. Tus pulmones jadean por un aire que apenas existe, y cada momento se siente como si estuvieras bajo el agua. La mayoría de las personas están tan concentradas en simplemente poner un pie delante del otro que no pueden pensar en nada más. Sin embargo, estos gemelos tenían que coordinarlo todo. El resto detiene su consumo de oxígeno para comer, para beber, incluso para cambiar su equipo. Si una hermana avanzaba rápido, la otra podía quedarse atrás y sufrir hipotermia o mal de altura si necesitaba descansar. Ambas debían detenerse en la zona de la muerte, donde cada minuto crecen las posibilidades de no sobrevivir. Además, su viaje al Everest fue difícil. Estas hermanas enfrentaron una gran resistencia por parte de su cultura dominada por hombres. La mayoría de la gente les decía que el montañismo era cosa de hombres y que las mujeres no debían correr esos riesgos. Incluso su propia madre les dijo que no durante 4 años antes de finalmente darles permiso. 4 años de las gemelas suplicando, entrenando en secreto y tratando de demostrar que eran capaces. ¿Te imaginas desear algo tanto y que tu propia familia te lo impida durante años? Cuando finalmente aceptó, su madre tuvo que pedir préstamos usando todas sus joyas de oro como garantía para financiar su expedición. En la cultura india, las joyas de oro de una mujer suelen ser sus ahorros de toda la vida, su seguridad para emergencias, así que literalmente apostó todo lo que tenía por el sueño de su hija. Les dijo que esta sería su primera y última escalada. Tengan éxito o no, esta es su última oportunidad y no habrá otra, dijo. Pero las gemelas tenían otros planes incluso antes de partir hacia el Everest. Las gemelas escondieron una carta en el fondo del closet de sus padres por si no regresaban. Querían que su mamá y su papá supieran cuánto apreciaban sus sacrificios y apoyo. También querían tener la oportunidad de despedirse. Así de en serio entendían los riesgos que estaban tomando. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, lo lograron. El 19 de mayo de 2013, Tashi y Nungshi Malik se convirtieron en los primeros gemelos en la historia en alcanzar juntos la cima del monte Everest, manteniendo una coordinación perfecta durante la escalada más peligrosa del mundo. Te hace preguntarte cómo fue para los otros escaladores en la cima ese día. Estás exhausto, apenas puedes pensar con claridad por la falta de oxígeno, y de repente ves a 2 mujeres idénticas tomándose fotos juntas. Quizá creas que la altitud te hacía ver doble,
Pero estas gemelas demostraron que con idéntica determinación se puede conquistar incluso la montaña más alta del mundo. Después de su logro histórico, las gemelas continuaron y completaron las 7 cumbres, el pico más alto de cada continente. Incluso esquiaron hasta el Polo Norte y el Polo Sur. Siendo de las más jóvenes en lograr el Grande Slam del explorador, su primera y última escalada la llevaron a una carrera de aventuras con récords mundiales. El trabajo en equipo no es la única forma de lograr récords. En el Everest, a veces, solo basta una persona con una idea muy inusual. En 2017, el alpinista irlandés Rory McHugh alcanzó la cima del Everest en uno de los intentos de récord mundial más casuales. Mientras unos alpinistas tomaban fotos y rezaban, Rory pensaba en algo totalmente distinto. Ahora imagina esa escena. Escalaste durante semanas uno de los terrenos más peligrosos y ahora estás en una cima pequeña, rodeado de alpinistas exhaustos que apenas respiran. El viento aúlla a tu alrededor a velocidades que pueden derribarte y la temperatura está muy por debajo de cero. La mayoría de las personas en este momento están luchando solo por mantenerse de pie, tratando desesperadamente de tomar algunas fotos antes de que sus dedos se entuman, contando los segundos para iniciar el descenso de vida o muerte. Tu cerebro está tan privado de oxígeno que tareas simples como operar una cámara se vuelven monumentalmente difíciles. Y en medio de todo este caos y peligro, Rory decidió que era el momento perfecto para sacar un frisbee. Sí, escuchaste bien. Parado en la cima de la montaña más peligrosa, este hombre intentó el récord del lanzamiento de frisbee más alto. Pero aquí está lo que hace esto aún más ridículo. Rory realmente cargó este frisbee hasta la cima del Everest. Piénsalo por un segundo. Cada gramo cuenta al escalar en alta montaña. Los alpinistas cortan mangos de cepillos de dientes y llevan solo el equipo esencial para sobrevivir. Rory consideró que un frisbee era esencial para subir a la cima. Planeó este truco durante toda la escalada, imaginando lo genial que sería lanzar un frisbee perfecto desde la cima del mundo. Este iba a ser su momento de gloria, su oportunidad de hacerse famoso. Así que después de toda esa preparación, todo ese entrenamiento, todas esas semanas de escalada, con un frisbee en su mochila, Rory se preparó para su lanzamiento récord y una ráfaga de viento enorme atrapó el frisbee. En el momento en que salió de sus manos, el frisbee voló directamente hacia el Tíbet. Ni siquiera logró completar el lanzamiento correctamente y su frisbee se convirtió en un problema internacional de basura. En la cima del Everest, el viento supera las 90 millas por hora y puede arrojar a los escaladores de la montaña. Rory creyó que podía controlar un disco de plástico ligero en esas condiciones, como lanzar un avión de papel en un huracán. Fue un desastre tan grande que después escribió una disculpa pública en su blog. Aprovecho para disculparme con el gobierno chino. No quise tirar basura y si es posible quisiera que me regresen mi frisbee. Hubiera sido ilegal cruzar a China para recuperarlo. Técnicamente, Rory podría tener el récord mundial del primer lanzamiento de frisbee más alto que nunca aterrizó donde debía. Verás, para que un récord sea oficial, realmente necesitas completar lo que te propusiste hacer. El frisbee de Rory fue arrebatado por el viento en el momento en que salió de sus manos y desapareció en el Tíbet. Nunca controló a dónde fue ni midió la distancia correctamente. Aún así, él sigue reclamando el récord y sinceramente, ¿quién va a escalar el Everest solo para disputar un lanzamiento fallido de frisbee? Los libros de récords oficiales probablemente ni tengan una categoría para el incidente de basura más caro. Me divierte pensar en la patrulla fronteriza china hallando un frisbee en el Tíbet y preguntándose cómo llegó ahí. Disco de plástico sospechoso a 15,000 pies. No hay huellas ni rastros de vehículos cerca. El disco parece haber caído del cielo. Decir que vino del Everest no sería su primera explicación en el informe. Aunque el fracaso del frisbee de Rory fue ridículo, al menos tenía el equipo de escalada adecuado y su hazaña fue inofensiva. Ya casi llegamos al último récord de la lista. Eso puso en peligro la vida de otros escaladores y el internet nunca se lo perdonó. En 2007, el atleta extremo holandés Wim Hof, de 48 años, decidió intentar algo que desafiaba todas las reglas del alpinismo de gran altitud. Mientras otros escaladores se abrigaban con miles de dólares en equipo especializado, Wim tenía en mente un enfoque muy diferente. Decidió que iba a escalar el monte Everest usando nada más que un par de shorts y zapatos. Ahora, antes de que pienses que esto es solo otro truco publicitario, necesitas entender quién es Wim Hof. No es alguien que tuvo una idea loca tras ver muchos videos motivacionales.
Wim, conocido como el hombre de hielo, ya había establecido récords mundiales por nadar bajo el hielo y pasar largos periodos en contacto total con el hielo. Corrió una media maratón descalzo sobre hielo y nieve en Finlandia, tras décadas entrenando su cuerpo para soportar temperaturas mortales para la mayoría. Incluso para Wim, con su increíble tolerancia al frío, escalar el Everest en shorts era algo totalmente desconocido. Es el Everest. Hablamos de una montaña donde la temperatura suele bajar de cero y el viento puede congelar tus lágrimas. El sólido plan de Wim se basaba en lo que él llamaba el método Wim Hof, una combinación de técnicas de respiración, meditación y exposición gradual al frío que, según él, podía permitir que el cuerpo humano anulara sus respuestas naturales de supervivencia. Él pensaba que con la preparación mental correcta podía escalar la montaña más alta del mundo, usando la misma ropa que en una parrillada de verano. Imagina la reacción cuando este holandés barbón, con shorts beige y banda roja en la cabeza, llegó al campamento base del Everest. Seguro los sherpas creyeron que estaba loco. Los demás escaladores probablemente pensaron que era un turista perdido rumbo a la playa, pero lo curioso es que Wim avanzó desde el principio. Subió del campamento base al campamento 2, a 22.000 pies solo con shorts y sandalias. Déjame ponerlo en perspectiva. Eso es más alto que la cima del Denali, la montaña más alta de Norteamérica. A esa altitud, la mayoría lucharía por su vida. Incluso con todo el equipo de protección en el campamento, Wim finalmente accedió a usar botas para poder ponerse crampones, los picos de metal que los escaladores necesitan para agarrarse al hielo. Pero continuó solo en pantalones cortos, ascendiendo y acercándose a la zona de la muerte, hasta que la montaña se vengó del hombre de hielo. A 24.300 pies, Wim tuvo que abortar su intento por una lesión en el pie, en realidad una congelación. Fue una gran ironía. El hombre que forjó su reputación soportando el frío extremo fue vencido por él mismo. No llegó a la cima, deteniéndose a unos 4.600 pies de su meta. Años de baños de hielo, respiración y entrenamiento mental, y al final, el Everest mostró que existen cosas más grandes que la voluntad humana. El Dr. Ken Kamler, cirujano ortopédico que ha rescatado a alpinistas con congelamiento en el Everest y ha visto morir por hipotermia, no podía creer lo que Wim intentó. Este sujeto ha visto todas las formas en que la montaña puede destruir el cuerpo humano, y aún así estaba sorprendido. Nadie ha intentado escalar el Everest en esas condiciones, dijo él, y tras el congelamiento de Wim, probablemente nadie lo intente de nuevo. Lo más loco es que el éxito parcial de Wim en realidad probó ambos lados del argumento. Sí, el cuerpo humano puede ser entrenado para soportar un frío increíble. Después de todo, él llegó más lejos en shorts que la mayoría de las personas con equipo completo. Pero también demostró que al Monte Everest no le importan tus técnicas de respiración ni tus récords mundiales. En algún momento, la física y la biología toman el control y la montaña siempre gana. Pero ni el épico fracaso de Wim en shorts se compara con lo de 2024, cuando nuestro último poseedor del récord hizo algo que llevó a que el mundo del alpinismo quisiera prohibirle escalar para siempre. En mayo de 2024, el influencer de fitness Devin Levesque alcanzó la cima y, según él, tenía un plan muy específico. Tras escalar 72 horas sin dormir y totalmente exhausto, llegó a la cima, asegurado con cuerdas junto a otros alpinistas. Sus más de 1 millón de seguidores en Instagram estaban esperando ver qué haría en la cima del mundo. Lo que hizo después sorprendió a todos los que lo presenciaron. Déjame pintarte la escena. Estás en una cima del tamaño de varias mesas de ping-pong, rodeado de alpinistas exhaustos apenas de pie. La falta de oxígeno en tu cerebro hace que tareas simples sean muy difíciles y la mayoría solo lucha por mantenerse de pie. Están tratando desesperadamente de tomar algunas fotos antes de que sus dedos se entumezcan por el frío. Dicen una oración rápida y cuentan los segundos hasta que puedan comenzar el descenso, que es cuestión de vida o muerte. Cada momento que pasas en la cima aumenta tus posibilidades de no regresar con vida. Este no es un lugar para hacer gimnasia, pero Devin tenía otras ideas. Sacó su teléfono, empezó a grabar y anunció: «Buenos días, desde la cima del Monte Everest». Luego, a 8.849 metros sobre el nivel del mar, donde un solo movimiento en falso significa una muerte segura, Devin realizó lo que afirmó ser el primer salto mortal hacia atrás a la mayor altitud del mundo. La comunidad de montañismo enloqueció por completo. Los hilos de Reddit explotaron con personas llamándolo de todo, desde payaso hasta palabras aún más duras, y lo consideraban un hombre que no respetaba las montañas.
Tenían buenas razones para estar enojados. Primero, cuando Devin aterrizó su mortal hacia atrás, cayó junto a las cuerdas de seguridad que evitaban que cayeran de la montaña. Un mal aterrizaje, y podría haber dañado las cuerdas fijas de las que todos los escaladores dependen para mantenerse con vida. O, peor aún, haberse enviado a sí mismo o a alguien más rodando hacia el abismo. En segundo lugar, Devin estaba claramente exhausto e hipóxico por la escalada. Cuando tu cerebro no recibe suficiente oxígeno para funcionar correctamente, cuando no has dormido en 3 días, cuando tu cuerpo literalmente se está apagando. Este no es el momento para hacer acrobacias. Los gimnastas profesionales no hacen mortales hacia atrás cuando están borrachos o enfermos, pero Devin pensó que estaba bien hacer uno cuando su cuerpo estaba en modo de supervivencia. Pero esto es lo que realmente enfureció a la gente. Devin inmediatamente empezó a presumir su nuevo récord mundial y a promocionar su marca en redes sociales. Trató la sagrada cima como si fuera su gimnasio personal, mostrando una falta total de respeto por la montaña y por las más de 300 personas que han muerto intentando escalarla. En pocas horas ya presumía su logro en todas sus redes, convirtiendo un momento importante en un truco para las redes sociales. La reacción fue tan dura que publicaciones especializadas en actividades al aire libre, foros de montañismo e incluso personas que no son escaladores condenaron el truco. Muchos pidieron prohibirle participar en más expediciones, especialmente entre aficionados a la escalada. Esto resume lo mal del Everest moderno. La gente lo usa como fondo para redes sociales, sin respetar que es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Sea impresionante o imprudente, algo es seguro. El salto mortal de Devin Levesque se ha convertido en el récord más odiado en la historia del Everest, desatando debates sobre la cultura de las redes sociales, la seguridad y el respeto por las montañas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sé valiente y vive con coraje.